Un invitado internacional. Vamos a pisar tierra. Sí, señor. El secretario general de la Organización de los Estados Iberoamericanos, el señor Mariano Jabonero, nos honra con su visita el día de hoy. Señor Mariano, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por invitarnos y por contar con esta presencia y participación. Por favor, el honor es nuestro, ¿verdad? Si me permite, voy a dar un pequeño perfil de nuestro invitado del día de hoy, Mariano Jabonero, nacido en San Martín de Valdeiglesias, Madrid, en 1953, actual secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cargo que ejerce desde el 2018 y para el que fue reelegido en el 2022. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado una extensa trayectoria en el ámbito educativo, tanto en la gestión pública como en la cooperación internacional. También ocupó cargos directivos en el Ministerio de Educación de España, además de desempeñarse como profesor universitario y autor de diversas publicaciones sobre educación y desarrollo social. Y condecorado ahora. Sí, efectivamente. Bueno, sigue acá el perfil del invitado, pero para hacerla corta, ¿verdad? Sí. Le damos nuevamente la bienvenida y estábamos hablando con él y creo que fue condecorado esta mañana en la Cancillería Nacional, nada más y nada menos, señor Mariano. Así es, he tenido el orgullo y la satisfacción de ser condecorado en reconocimiento de la Cancillería de la República de Paraguay por el trabajo hecho en la OI con la Orden de Falcón, que me acaban de entregar hace breves minutos, o sea que estoy recién... Se está estrenando. Estoy estrenando. Sí, señor. Bueno, y vamos a hablar, no es la primera vez que está en Paraguay, me está diciendo usted, incluso llegó a vivir en nuestro país. Mi actividad profesional ha desarrollado toda prácticamente en América. He vivido en varios países de América, viví en Argentina, viví en Paraguay, viví en Colombia, en Panamá, con lo cual soy muy americano. Pero viví aquí en Paraguay 2 años, trabajando en temas de cooperación y educación, y he visitado el país muchísimas veces. Es un país que para mí es muy, muy próximo. La OEI, que tiene ya una participación pero muy importante y muy destacada en varios ámbitos, ¿verdad? Sí. Cultura y en otras etapas. Y en esta parte, ¿en qué momento estamos? Bien, la OEI vivimos un momento, bueno, ahí quiero decir, tiene una trayectoria muy larga. Sí. Hemos cumplido ya 76 años, son una entidad decana del sistema iberoamericano y la que más presencia y más actividad tiene en toda América. Tenemos sedes en 19 países de América. En este momento estamos viviendo un momento crítico porque hay un cuestionamiento en algunos ámbitos a lo que es todo el trabajo multilateral y de cooperación. Ese cuestionamiento tiene que ver, por ejemplo, con la merma en los recursos financieros, por ejemplo, y con una situación y que en ocasiones se puede poner en duda la validez del trabajo de este tipo de organismos. Nosotros aportamos la evidencia de que trabajamos en terreno con los países y con la gente. Y creo que eso es incuestionable. Mucha de la gente que vive en nuestro barrio. Tiene un poquitito de agua, señor, ¿verdad? Sí. Vamos a estar hablando sobre todo de la educación en la región. Vamos a un encuentro próximamente, que digamos casi como una antesala, un encuentro importante sobre, está leyendo el detalle, Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministros de Educación. Esto va a ser en Barcelona. En Barcelona el día 28 y 29 del mes de mayo próximos. Sí. La OEI convocamos a los ministros de Educación y a los de Cultura. De Cultura estuvimos convocados en septiembre pasado. A los viceministros de Cultura los convocamos después en junio, ahora también. Sí. Y básicamente para compartir políticas y compartir experiencias y un poco juntar recursos para trabajar mejor en temas educativos y culturales. Esta conferencia de ministros de Educación es previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Lo que salga de la conferencia de ministros va a pasar a la cumbre para que los jefes de Estado lo sancionen a favor. Se celebra el día 28 y 29, son los ministros de los 23 países miembros de la OEI, y tiene una particularidad, y es que después de la conferencia de ministros, al día siguiente, llevamos a todos los ministros al Vaticano, y tendrán un encuentro en la Santa Sede con el Papa León, también porque el Vaticano tiene, digamos, gran interés en apoyar todo lo que es temas educativos. Qué bueno, qué bueno. Y el punto del debate central que prioritariamente se está enfocado. Mire, para nosotros, para hoy, en este momento, en tema de educación, hay 2 o 3 temas que son los más fuertes. En primer lugar, la calidad de educación en América Latina no es buena.
Y eso no hace falta que lo demostremos con estudios especiales. Preguntemos a nuestras familias, los padres, a la gente. O sea, ese punto ahí le interrumpo, digamos, porque mucho se pone énfasis en la situación de Paraguay, donde estamos muy mal. Una de las problemáticas quizás más grandes que tenemos en nuestro barrio. ¿Cuánto ranking leemos? Estamos ahí en la cola. Sí, lastimosamente Paraguay no ocupa los primeros lugares. Sí, sí. Ahora, y entonces es global. Es un problema global de toda América Latina. En América Latina la educación en general hay países que mejor, que peor, en general no es buena, pero no es problema de ranking. Los rankings parecen clasificación de la Liga de Fútbol. Es un problema más complejo. Creo que el tema de la calidad es el tema que nos preocupa, y para afrontar la calidad tenemos dos estrategias que son fundamentales. Una de ellas es mejorar la formación de los docentes. Nuestros profesores, que son gente digna, trabajadora, pero necesitan mejor formación, estar más capacitados y mejor capacitados. El segundo es, digamos, el utilizar de forma sistemática y con rigor sistemas digitales para educar. Lo que es el Internet, lo que es todo el mundo digital, abre unas posibilidades de trabajo muy importantes, pero hay que hacerlo con rigor. No basta con regalar computadoras a los niños. La computadora por sí sola no arregla el problema. Arregla el problema, sirve para educación si va con contenidos educativos ordenados, y si hay profesores que saben manejar todo esto. Ese es el punto crítico. Para nosotros ese es un punto de la calidad y la inclusión educativa fundamental. Y luego otro tema que nos preocupa mucho es la formación técnico-profesional, la que prepara para ser buenos profesionales, que creo que es otro problema grave en la región, y que la falta de buenos profesionales genera la migración, genera una baja productividad, genera que la región no sea competitiva en el resto del mundo. Son temas que tienen que ver con nuestra actividad fundamentalmente. Ahora viene esto, Carlos, y audiencia y al invitado, en un momento muy especial, porque se debate inclusive en Paraguay. Hay un proyecto o dos proyectos ya acerca de la prohibición, por ejemplo, de uso de celular, teléfonos celulares o móvil, como dicen ustedes en España, en escuelas, en colegios para estudiantes. Y hay todo un debate sobre el particular. Bueno, y ahora se centra bastante en esos detalles, entonces a nivel global ese debate, ¿no? Pero es un debate global, ¿verdad? Pero es un debate global que se da en Suecia, se da en Francia, en España, en Paraguay, en Brasil o en México. Es un debate generalizado. Vamos a ver, la tecnología abre oportunidades, ofrece oportunidades. Es una ventana grande que a través de ella entra mucha información, entra comunicación, pero no siempre eso va a ser así. Hace falta que eso se maneje correctamente. El uso de celulares por parte de los chicos en muchos países está prohibiendo directamente que hasta cierta edad no tengan acceso al uso. Muchas familias no dejan que sus hijos tengan celular hasta los 15 y 16 años. Me parece razonable. En primer lugar, es una decisión de la familia, con lo cual es inapelable. En segundo lugar, al final este chico tiene que desarrollar una madurez que todavía no tiene para usar de forma indiscriminada tipo de dispositivos. En segundo lugar, en muchos países, en los colegios se ha prohibido ya directamente. Se ha prohibido ya porque en los colegios el chico va allí a hacer una actividad presencial, va a educarse, va a convivir con sus compañeros, a hablar con ellos, discutir, hablar con el profesor, hacer prácticas. Y creo que todo eso es mucho más importante que estar chateando con los amigos en un momento determinado. Creo que eso es un tema. Por otra parte, tenemos un problema grave en todos los países del mundo, no solo en la región, que es la salud mental de los chicos y las chicas. Aumentan los suicidios. Sí. Tenemos un problema grave. Aumentan los problemas, digamos, psicológicos. Y muchos de ellos tienen que ver con el uso de los celulares, que aíslan, no comunican. El chico cree que está comunicado, no. Está aislado. No habla con otro. Ahí le interrumpo porque también en Paraguay la ley sobre salud mental es nueva, es muy nueva. Inclusive hubo asistencia, hubo legislación comparada en relación al proyecto en sí, y así que forme parte del debate me parece fundamental, Carlos. Claro, totalmente de acuerdo. Así mismo, y la reglamentación que se va a hacer con ese proyecto de ley, ¿verdad? Sí. La prohibición de uso de los aparatos celulares o los móviles en las clases, excepto para fines pedagógicos. De repente era cuando el maestro dice. Exactamente, con la anuencia del docente, ¿verdad? Así es. Eso me parece que finalmente es bueno. Ahora, ¿en qué punto? Porque también son 3 o 4 cosas espectaculares, ¿verdad?, que nos dice en relación, porque el punto central es también el nivel educativo del educador. También.
Eso, digamos, es fundamental. También. Hay estudios en tema de educación, en muchísimos de ellos, y dicen que la calidad de educación depende de 2 factores fundamentalmente. El primer factor es la formación de docentes. Ningún sistema educativo es mejor que la calidad de sus docentes. Sí. La calidad marca un estándar, que es eso. Y cuanto mejor calidad tiene el docente, cuanto mejor formación, mejor es para el sistema. Sí. El segundo indicador de calidad de educación es la dirección de los centros educativos. Sí. Cuando hay equipos directivos sólidos con un proyecto educativo, mejora la escuela y mejoran los chicos. En primer lugar, los docentes. En segundo lugar, los directivos. Sí, entiendo. Bueno, y ese... Y se da un fenómeno particular con la incursión de la inteligencia artificial, por ejemplo, actualmente verán que tanto docentes como alumnos paralelamente, digamos, se van formando con esta incursión de la inteligencia artificial. ¿Es un peligro, como muchos dicen, para la educación, o hay que saber utilizarla? No, vamos a ver, la tecnología en educación ha funcionado siempre. Miren ustedes, en el siglo XV, creo recordar, se inventó la imprenta. Sí. La imprenta revolucionó la educación. Hasta entonces había copistas que había. La imprenta supuso que había libros, una herramienta que hasta entonces no había para educar. Y creo que es una SOW. La inteligencia artificial es una tecnología muy invasiva, muy reciente, y que en el caso de educación necesita una regulación y necesita, digamos, que se adapte para fines educativos. Mire, le voy a contar algo que suelo repetir con frecuencia. En primer lugar, la inteligencia artificial no es nuestra, nos ha venido de fuera. Todos los servidores están en Estados Unidos. O sea, es una inteligencia artificial culturalmente ajena. Sí, segundo lugar... buen punto, eso voy a analizar. Segundo lugar, no se inventó para esto, para la educación, se inventó para otras cosas. Sí. Se está usando, se inventó para otras cosas. En tercer lugar, es un producto inacabado todavía. Cada 3 meses cambia por completo. Sí. El chat GPT, que hizo furor hace 2 años, ya es obsoleto. Por tanto, digamos, es ajena, es inacabada todavía y no se inventó para uso educativo, se inventó para otro tipo de usos. Ahora, pero ya que están estos elementos, ¿verdad? La tecnología y está muy a mano, la capacitación del docente, pero resulta clave. O sea, son 2 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Es fundamental. Mire, si en la OIA hacemos actividades. En este momento estamos ejecutando unos 650 proyectos en toda América Latina. Ajá. En Paraguay, en los últimos 5 años, 60 proyectos. Los proyectos más frecuentes son de formación de docentes, de capacitación de profesores. Es de los proyectos más frecuentes y hemos capacitado a cientos de miles de docentes en la región, porque sin un maestro bien capacitado no es posible pensar en calidad de educación. Sí, hay tantos temas para hablar con él, ¿verdad? Sí, totalmente. Por ejemplo, fíjate que hablamos de la base recién de la educación, después porque también nosotros tenemos conflictos. Y la otra vez explotó uno básicamente, pero en el sistema de habilitación de las carreras universitarias, porque también veo que está dentro de la plataforma y del esquema conductual de ustedes el tema de la educación superior. Sí, porque es ¿En qué aspecto? Un ámbito, vamos a ver, la educación superior ha crecido en América más que en ningún lugar del mundo. Sí. En el pasado fuimos récord mundial de matriculados en educación superior. 32 millones de jóvenes de la región. Y un crecimiento que habla muy bien de la sociedad de América, porque es familias que han salido de la pobreza y que confían en la educación de sus hijos. En sus familias nadie fue a la universidad. Es la primera generación que va a la universidad. En segundo lugar, ese crecimiento ha sido que en América Latina hay más de 4.000 universidades y no todas son iguales. Ese es el problema. Entonces hay que crear sistemas de certificación de la calidad de educación superior y acreditar universidades, aquellas que cumplen requisitos y aquellas que no cumplen. Y hoy estamos trabajando en eso. Ahora, ¿cómo encarar la parte de la educación superior? Y voy a dar el juego de palabras, ¿verdad? ¿Debe ser al mismo tiempo enfocado con la educación inferior? Es continuidad. Mire usted, hay una frase que dicen en Colombia que la educación es de la cuna a la luna. Todo forma parte de un proceso. Le voy a dar un dato curioso. La inversión en primera infancia es la inversión que, según un premio Nobel de Economía, demostró que es más rentable. $1 invertido en primera infancia tiene más retorno que invertido después. ¿Por qué? Porque el niño desde el principio tiene, digamos, una base sólida. Entonces, la educación superior es continuidad de la educación secundaria,
continuidad, y sí que es una educación en la cual se mezclan dos factores. Por una parte, lo básicamente educativo, y por otra parte, la investigación. Sí, sí, sí. La universidad tiene la obligación de investigar. Y a veces se les olvida a algunas universidades. Una universidad es una comunidad de docentes, alumnos e investigadores. Ahora, eso es indivisible. Fíjate, Carlos, y decir nomás que cómo eclosionó prácticamente la educación superior. Sí. El tema de las universidades casi no dan abasto. Y tenemos los fenómenos que se dicen acá y que hay en otros países también, como en Bolivia, Uruguay en su momento, la Universidad de Garage que le dicen, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué tipo de profesionales estamos sacando también, ¿verdad? Claro, totalmente. Yo diría que ahí son 4.200 instituciones de educación superior, que algunas podemos decir que son universidades en el concepto clásico de universidad y otras no. Sí. Otras son otra cosa. No tengo nada en contra de ellas, Sí. pero no son universidad. Ajá. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la Organización de Estados Iberoamericanos en la cooperación, ¿verdad? En la integración entre América Latina y Europa, ¿verdad? Como un puente, tal vez. Sí, hay una relación muy estrecha. Muy estrecha porque somos la única organización que tiene sedes en Europa y en América. Tenemos sedes en Madrid y en Lisboa. Somos organismos certificados por la Unión Europea, por lo tanto nosotros ejecutamos proyectos aprobados por la Unión Europea y proyectos de la Unión Europea en América Latina. Hace 2 años nos concedieron el premio Princesa de Asturias de Cooperación, el premio más importante que hay. Sí. Y la propia Princesa de Asturias, la Princesa Leonor, al darnos dijo que éramos el instrumento de comunicación más fácil entre América y Europa. Hacemos proyectos conjuntamente. Acabo de hacer 2 proyectos de investigación. Dese cuenta que son de investigación, de innovación, de la parte más interesante como a futuro. Uno de ellos se llama Forcid y otro EnergyTran, que son proyectos en los cuales trabajan conjuntamente investigadores de Europa y América Latina. Y sobre temas que interesan. Uno de ellos es la transición energética. Juntar a investigadores de la Universidad de Venecia, de la de Bolonia, de la de Salamanca, con investigadores de Paraguay, de Brasil o de México, y trabajar conjuntamente, eso es hacer ciencia, eso es hacer futuro, realmente. Tenemos una relación muy estrecha. Ejecutamos proyectos financiados por la Unión Europea, aquí en Paraguay, por ejemplo, y en casi todos los países de América Latina, porque cumplimos los requisitos de transparencia que la Unión Europea obliga y que son muy, muy exigentes. Y sobre el capítulo Paraguay, a propósito, digamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos? Yo creo que en Paraguay hay un esfuerzo continuado de educación. Se nota, evidentemente, es un tema que la participación de las universidades de Paraguay en educación superior, que lo he dicho usted antes, en este momento es un país de los que más está participando en procesos de formación, eso que llaman entre ellos, aquí hay una jerga del oficio, la formación de pares. Sí. Los pares son aquellos que evalúan y aprueban los proyectos de investigación. Claro. En Paraguay se ha hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido. No había ese tipo de personaje, no existía en el perfil. Y por otra parte, creo que otro factor en Paraguay que es el líder en la región, que es el tema del bilingüismo. El modelo de escuela bilingüe en Paraguay, de bilingüismo guaraní-castellano, en Paraguay es ejemplar, realmente, y creo que nosotros ahí lo estamos apoyando muy fuertemente. Pues tenemos una región en la cual en toda América Latina hay más de 450 lenguas originarias. Sí. La realidad de la región es esa. No solamente guaraní, es quechua, es aymara, chiriguano, es náhuatl, un montón de lenguas. Y ahí Paraguay creo que ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo muy importante. Qué bueno, somos un referente en algo, ¿verdad? Sí. Carlos, el tema del bilingüismo. Sí, efectivamente. Quería ponerle énfasis en eso porque a veces nos cuesta dimensionar nuestros logros, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y un ejemplo de gestión, entonces, la parte del bilingüismo. Eso hay a veces una falsa humildad que no hay que permitir tener falsa humildad. Exacto. Lo que se hace y se comunica, porque lo que se comunica existe. Y si no se comunica, y ustedes son del gremio, si no se comunica, no existe. ¿Tiene usted un balance de su gestión al frente de la institución, doctor? Bueno, que hable yo de mí mismo me parece un poco aburrido, pero vamos a ver, yo termino mi gestión después de 2 elecciones. He sido elegido con los votos unánimes de todos los países. Mi primer balance es el consenso. 23 países con gobiernos muy distintos me han votado todos. Me han aprobado 4 presupuestos por unanimidad. También poner en valor el consenso. Poner de acuerdo a 23 países, les aseguro que no es fácil, pero es posible. Sí, pero es posible. ¿Y cuál es su fórmula? Mire, hablar
y trabajar sobre lo que interesa a la gente realmente. Abandonar las retóricas y las descalificaciones. Mire, si hace falta profesores mejor formados en América Latina, hablemos de profesorado y de formación. Nadie va a decir que no. Si hablamos de inteligencia artificial, hablemos de eso. Nadie se va a poner. Le digo, señor Jabonero, porque es importante, creo que escudriñemos en esa parte, en el sentido de cómo es dialogar y lograr consensos y acuerdos con ideologías inclusive muy diferentes. Empecemos siempre desde mínimos. Sí. Siempre a un punto en común hay. Y empezamos a trabajar sobre ello. Creo que eso es fundamental. Y segundo lugar, un aspecto que no suele ser dicho con frecuencia, es asegurar una financiación suficiente para la universidad. Todo esto cuesta dinero. Sí. Y si tú quieres llevar un programa adelante, tienes que buscar la plata. Sí. Y comprometer a socios, amigos, que llamo yo, el club de amigos de la OI, son entidades que son los bancos, la banca multilateral, el BID, CAF, que están financiando proyectos, la Unión Europea, que financia proyectos, los países. Creo que juntar, digamos, consensos, acuerdos para trabajar y tener la autonomía financiera para hacerlo. Y digo una cosa que va a llamar la atención. Ahora mismo que está en crisis el sistema multilateral, Estados Unidos, Trump, la medida de recortes, somos la única organización que no depende ni un dólar de Estados Unidos. Ah, mira. Tenemos autonomía absoluta. Eso no es poca cosa, ¿eh? Claro. Es la región para la región. Sí. Yo le pido permiso al gobierno de Paraguay, al de Brasil, al de México o al de Guatemala. Sí. Pero no dependo de nadie de fuera. Sí. El modelo de cooperación de un rico que da al pobre se acabó. Aquí todos trabajamos conjuntamente. Sí. No dependemos ni un dólar de nadie en exclusiva. Y bueno, Carlos, OEI tiene un modelo de gestión, ¿eh? Sí, señor. ¿Hasta cuándo está prevista su estadía aquí en nuestro país? Hasta mañana. Lamentablemente muy breve, porque mañana tengo que viajar a Bolivia, que hay un nuevo gobierno y bueno, pues cambian los gobiernos, pero hay que hablar con todos los gobiernos. Y bueno, pues estamos trabajando. Mañana viajo para Bolivia. Mi problema que es tengo un programa laboral y que son 23 países. Y entonces yo, mi vida familiar está penalizada por todo esto, a la fuerza. Estoy viajando por la región continuamente. Hace la semana pasada, en lo anterior, estuve en un viaje un poco atípico en Ámsterdam, en Holanda, porque me han dado el premio Ana Frank por la defensa de derechos humanos. Eso fue hace 8 días. Y unos días antes en Panamá. Quien asume este tipo de cargos sabe que llevan esa parte. Y otra parte que es muy grata es trabajar para los demás. Como última consulta de mi parte, la agenda de Paraguay, ¿qué viene, digamos, puntualmente? Si no recuerdo. Pues tengo entrevistas con ustedes, con medios, tengo con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cancillería, tengo con Cultura también. Bien. Y luego incluso esta tarde a última hora hay una especie de recepción que van a haber múltiples actores, incluso un diputado, senadores y tal y cual. Intentamos que en el tiempo que esté darle el mayor rendimiento posible. Es así. Agenda apretadísima, ¿eh? Para 24 horas. Es la vida, es lo que hay. Claro, es lo que hay. Es lo que hay. Totalmente. No. Además, llevo toda mi vida haciendo así. Claro. Mi vocación americana empezó muy jovencito. Trabajaba en la región, trabajaba en todos los países de América Latina. En todos. Y supone, digamos, pues es una dedicación muy intensiva. Perfecto. Bueno, damos por concluida entonces la entrevista. También el programa del día de hoy ha sido un honor que en este debut, en el debut de este espacio, esté como invitado nada más y nada menos el señor Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Una visita internacional, está por nuestro país hasta mañana. Hasta mañana. Y le felicitamos por... Claro. Hoy recibe una condecoración de la Cancillería Nacional. Exactamente. Así que... Y yo les agradezco porque están ayudando a transmitir y a comunicar lo que es la educación, que es muy importante. Y les puedo decir que me siento como un paraguayo más. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros también nos vamos.